Cristo dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, habitando en los vivos. Y lo que entre los muertos oyeren, vivirán. Tú tienes que prestarle oído a personas como yo, en quien mora el Espíritu de Cristo. Cristo habla a través de mí. Oiga tú a Cristo, y los que oigan a Cristo morando dentro de las personas salvadas, vivirán. Préstale oído a personas como yo. No le preste oído a falsos profetas, falsos enseñadores, escatólogos, teólogos, personas que enseñan profecía, pero que nunca le dicen a la gente la espantosa condición en la que se encuentran ante Dios, moral, espiritual y judicial, para que las personas las reconozcan esas condiciones, esas tres condiciones, para que en ellos ocurra también el arrepentimiento. Y tampoco le predican lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar fue morir por los pecados de nosotros. Todos estos escatólogos, teólogos, pastores evangélicos se limitan a hablar de profecías, escatología, doctrina, pero lo único que permite que el ser humano pueda pasar de muerte a vida, ser justificado, es que la persona le dé fe al evangelio, que le tiene que ser predicado el evangelio a la persona. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 14-15, ¿cómo la gente del mundo va a oír el evangelio si no hay quien se los predique? Y este es el evangelio. Este es el evangelio que yo predico, que Cristo murió por los pecados de nosotros, para llegar a creer que a través de la muerte de Cristo por nuestros pecados, Cristo nos dio la vida eterna. La persona tiene que creer que el pecado se condena con la muerte del alma. Tiene que creerlo, porque si no cree la persona que el pecado se condena con la muerte del alma, el hecho de que Cristo haya muerto por sus pecados, para ellos no le va a significar salvación. No sé si me entienden la lógica. Es por eso que el plan de salvación del Señor estaba oculto, estaba encubierto a los ojos de todos, encubierto a los ojos del mundo, de la gente del mundo, a los ojos de los apóstoles, de los discípulos del Señor, encubierto ante los ojos de Satanás, para que Satanás no estropeara el plan de salvación, para que no se lo saboteara. Hasta que cuando Cristo consumó el plan de salvación en la cruz, ahí le fue revelado a Pablo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os anuncio, el evangelio que yo os anuncio, que yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor se lo reveló a Pablo, el evangelio, el plan de salvación, que consiste en que Cristo moriría por nuestros pecados. Nunca a tiempo Satanás se dio cuenta de que a través de la muerte de Cristo por nuestros pecados, Cristo nos iba a salvar, hasta que fue tarde. Ya tarde Satanás se dio cuenta. Les estaba encubierto el plan de salvación a todos. Era un plan secreto de salvación, pero que le fue revelado al apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, escribe: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero exento de fe. A esas personas no les aprovechó el oír la buena nueva por no ir acompañado de fe. Es creer en vano, creer sin fe. No te sirve creer sin fe, tiene que ser con fe, porque si crees pero sin fe, no te sirve, te es creer en vano. Así te es creer en vano. Tienes que creer con fe, ahí te sirve, ahí te aprovecha. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre la primera cosa lo que asimismo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto por Pedro, luego por los 12, luego por Jacobo, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen, y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, en el versículo 3 y 4 de 1 Corintios 15 se encuentra lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Así fue como Cristo nos salvó, de esa manera. Y este anuncio le fue revelado al apóstol Pablo. Entonces, el apóstol dice en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, no debiera, ¿por qué? Porque me fue revelado a mí para ser predicado a ustedes los gentiles. Yo solo estoy anunciando. Este es el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Es el anuncio de buena nueva de salvación. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por más que la persona oiga el evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos dio la vida eterna, la inmortalidad, para ellos, el hecho de que Cristo haya muerto por los pecados de nosotros, no le va a significar vida eterna, inmortalidad, para ellos. Lo que le va a significar la inmortalidad para sus almas, la vida eterna, es lo que hizo Cristo, más lo que ellos tienen que hacer o dejar de hacer. Dejar de ser tibio, dejar de pecar, o hacer, vivir una vida en santidad, permanecer cual pámpano en la vid, cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder. O sea, hacer y dejar de hacer, porque lo que hizo Cristo para ellos no fue suficiente para darnos vida eterna. Y sí, lo fue, pero para ellos no. Para ellos no es suficiente. Entonces, por más que oigan el evangelio, para ellos no le va a significar salvación el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, porque en ellos no ocurre el arrepentimiento. Sin la persona no ocurre el arrepentimiento, no va a poder tener fe en el evangelio. Lo va a creer, pero sin fe, lo va a creer en vano. Va a creer lo que hizo Cristo, va a creer que lo que hizo Cristo no alcanzó para por fin ser salvo del infierno. Lo que va a alcanzar definitivamente va a ser lo que hizo Cristo. Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, que son los evangélicos, los católicos. Sí, pero además yo tengo que ser bueno, vivir una vida en santidad. Porque si Cristo murió por mis pecados, y yo lo creo, pero si yo no vivo una vida en santidad, no veré al Señor y me voy al infierno. O sea, no fue suficiente lo que hizo Cristo, según ellos. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz, Él murió por los pecados de nosotros, nos salvó, pero yo tengo que dejar de ser tibio. Porque dice bien clarito, lo dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ellos, estas personas religiosas, evangélicas, católicas, falsos cristianos, están convirtiendo una importante palabra de Dios, de Apocalipsis 3:16, lo están convirtiendo en un requisito extra a cumplir para por fin ser salvo. Aparte, fuera de arrepentirse y creer con fe en el evangelio, están agregando algo que hay que hacer: dejar de ser tibio. Porque si tú no dejas de ser tibio, Cristo te vomita de la boca y te manda al infierno. Están convirtiendo un importante pasaje de la Escritura en un requisito a cumplir. No, sí, Cristo nos salvó, creemos nosotros. Escuchan ellos el evangelio, lo escuchan. También les he predicado la buena nueva, pero no les aprovecha por no ir acompañado de fe. No le dan fe a que ese sacrificio, solamente ese sacrificio, a nosotros nos ha dado la vida eterna, que no hay que hacer nada más. Ese fue el único pago en rescate de nuestra alma, el sacrificio de Cristo. Pero ellos dicen que no, hay que pagar algo más. Yo tengo que estar permanentemente permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no, soy cortado y echado al fuego. Juan 15, versículos del 1 al 7. Lo dice bien clarito Cristo. Entonces le están dando un sentido, están tomando un pasaje importante de la Escritura y lo están convirtiendo en un requisito a tener que cumplir. Yo tengo que permanecer cual pámpano en la vid. Eso es el pago que yo tengo que hacer yo. El pago para por fin ser rescatada mi alma. El pago que hizo Cristo no fue suficiente. No fue suficiente, según ellos, para poder rescatar mi alma. Para que sea suficiente el rescate de mi alma, el precio pagado por Cristo más el precio que he pagado por mí. Yo dejo de ser tibio. Yo vivo una vida en santidad.
Yo permanezco cual pámpano en la vid, para no ser cortado y echado al fuego. Yo cuido la salvación porque supuestamente se puede perder. Para que no se me pierda la salvación, la cuido. Entonces, es un pago extra. Es un tipo de pago. Entonces, como en ellos no ha ocurrido el arrepentimiento, no ha ocurrido, porque cuando ocurre el arrepentimiento, eso le permite al ser humano renunciar a sus obras, porque se da cuenta que la persona está out. Ya no importa lo que yo haga o deje de hacer, porque el pecado se sentencia con la muerte del alma. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada y no se puede negociar con que yo deje de ser tibio, guarde los mandamientos, deje de pecar, que yo viva una vida en santidad, que yo no peque, que yo peque, pero no voluntariamente. Cuidadito con pecar voluntariamente, porque conforme a Hebreos 10, versículo 26 al 30, sí, pero es que pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados, Hebreos 10:14, que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en la cruz, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tienes que ofrecerle nada más a Dios a cambio de tu alma. Lo que fue ofrecido de parte de Dios a cambio de tu alma fue Cristo. A cambio de que tu alma sea lanzada al lago de fuego, Cristo fue a parar a ese lugar en vez de ti, y de ahí volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, supo que estaba todo consumado, incluyendo la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Consumado es, y entregó su espíritu. Le está pagada la deuda en forma completa. No es que Cristo haya pagado el precio en rescate de nuestra alma poniendo un pie, una cuota inicial, y que nosotros tengamos que seguir pagando en cuotas, dejando de ser tibio para por fin ser salvo, para no perder la salvación, permaneciendo cual pámpano en la vid, para no ser cortado y echado al fuego, viviendo una vida en santidad, para por fin ver a Dios, porque si no, nadie verá al Señor sin santidad, pagando un precio extra en rescate de nuestra alma. No, el precio fue pagado en forma completa. Lo pagó Cristo en forma completa en la cruz. Nuestras almas han quedado rescatadas. El precio ha sido pagado en forma íntegra, completa, de una vez por todas.